Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy hubo paro docente en todo el territorio nacional, según el informe de CETERA de las últimas horas, con un cumplimiento del 95%. Hay un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires y en 8 provincias más. A ver, el tema de las huelgas docentes es uno de los más difíciles de tratar en los medios porque hay dos derechos encontrados muy fuertes, el derecho a huelga y el derecho a los chicos a educarse, fundamentalmente pensando en las escuelas públicas, que es donde es fuerte el paro, la escuela pública que es la que da la oportunidad, no digo de igualar, porque la verdad que hace rato que en Argentina la escuela pública no iguala, pero sí de darle oportunidades a los chicos que van a la escuela pública, que en general son los que menos tienen, esa oportunidad de pelearla en la vida, de educarse. Entonces el derecho de huelga por un lado, el derecho a educarse de los chicos por el otro. Yo nunca creí en ese dicho de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. A mí me da la impresión de que los derechos tienen cada uno un grado, que hay derechos que valen más que el otro. Es difícil tomar posición entre estos dos derechos, pero me parece que vale la pena dar este debate, vale la pena que cada uno de nosotros siente posición. Yo creo que el derecho a huelga es uno de los derechos más importantes de una democracia. Entonces no me atrevo a decirle a los maestros, no, ustedes no tienen el mismo derecho a huelga que los demás. Punto número 1. Punto número 2. No hay un salario que me conforme para los maestros por más que haya aumentado mucho. El maestro, si queremos una educación importante para el país, si pensamos el país a largo plazo, tiene que ser uno de los profesionales que más gane. ¿Sí? Obviamente después tenemos que exigirle calidad, después tenemos que calificarlos, después tenemos que pedirles que trabajen en consecuencia, pero me parece a mí que se empieza pagándoles bien. Pagarle bien significa atraer a los mejores hacia esta profesión. ¿Y cómo no van a ser los mejores los que enseñan? ¿Sí? Y pagándoles bien además se los incentiva, y pagándoles bien además después podemos exigirle que sean buenos profesionales. Dicho esto, la única duda que me queda en este paro en particular es el timing, es el momento. ¿Por qué lo digo? A ver, yo no sé cuán bien lo habrá explicado el gobierno, cuál es la situación actual. Y me pueden alcanzar un vasito de agua, por favor. Primero el panorama internacional. Estamos ante una crisis internacional importante, ¿sí? Que tiene un foco en Europa, que es un núcleo del mundo, son los grandes consumidores del mundo. Todos los países se ven perjudicados por esa crisis. Hoy se conoció que el PBI de Brasil cayó en el tercer trimestre, es decir, la crisis nuestra está al lado, la crisis está al lado de Argentina. Estamos en un momento internacional delicado. Número 2, el gobierno planteó, voy a tomar mi agua, el gobierno planteó que quiere disminuir la inflación. Y que para disminuir la inflación va a tratar de bajar la nominalidad de la economía. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si nos estábamos manejando en un 25%, manejarnos en un 20%. Y en ese 20% que estén los salarios, la tasa de interés, todo que converja los precios hacia ese 20% y año a año tratar de ir bajándolo un 4 o un 5%. Es una propuesta del gobierno, es una propuesta heterodoxa para bajar la inflación. Bueno, en ese contexto internacional y en esta circunstancia en que hace falta bajar la inflación, uno puede proponerle a los maestros, miren, este año les vamos a aumentar un 20%. Me da la impresión, ahí sí le doy la derecha al gobierno, que el gobierno tiene entidad moral en este caso en particular para pedirlo. ¿Por qué? Bueno, porque es un gobierno que prácticamente triplicó el porcentaje de recursos que se destinan a la educación, si lo comparamos con el PBI, es decir, hoy destinamos el 6,4% del PBI, en 2013 destinaba el 2,3%. Dentro de ese 6,4 ha habido un fortísimo aumento de salarios, más o menos un 1.400%. Conocemos el tema de las netbooks, conocemos la entrega de los 45 millones de libros, las escuelas. Es decir, a partir de esa historia del gobierno, tiene la entidad moral para decirle, nos pueden esperar un poco. Y los sindicatos, en todo caso, y ahí hablo del timing, podrían decir, bueno, empezamos las clases y vemos si tiene razón el gobierno. Y vemos si bajan los precios a partir de este esfuerzo nuestro de este año, no recomponer salarios. Y en todo caso, siempre hay tiempo para hacer una huelga, ¿sí? De todas maneras, reivindico el derecho a huelga y la verdad que jamás voy a estar en contra del derecho a huelga de nadie. En un minuto vamos a estar con Ricardo Alfonsín para hablar de este tema, para hablar de los subtes, para hablar de la actualidad en general. Pero, miren, esta semana es muy factible
que haya un cambio profundo en la política de hidrocarburos en el país. Es muy factible que por lo menos una de las provincias petroleras comience a quitarles concesiones a la empresa Repsol YPF. ¿Sí? Ya se lo advirtió la provincia de Chubut, la provincia de Santa Cruz, hoy hizo lo propio la provincia de Mendoza, y hoy hubo una respuesta de Repsol diciéndole que estaban equivocados, que ellos estaban invirtiendo lo suficiente. En un ratito vamos a hablar con el gobernador de Chubut, con Martín Bussi, ¿sí? Y también vamos a tener a uno de los muchachos de Hijos, a Carlos Pisoni, ¿sí? el titular de Hijos, para hablar de esta vergonzosa entrevista que están publicando un medio español al ex dictador Videla. Vamos a tener también a Pedro Briguer, que acaba de llegar de México. En un par de meses hay elecciones en ese país. Pero vamos ya con el doctor Ricardo Alfonsín, en 30 segundos. Estamos con Ricardo Alfonsín, les anunciaba en un momento. Gracias por venir, Ricardo. No, al contrario, Roberto, gracias a vos por la invitación. Empecemos con el tema del día, con el paro docente. Yo más o menos di mi opinión. Escuché recién, lo que decías, y me parece que la manera de resolver este problema es respetando también al otro, ¿no? No creo que haya sido la más afortunada la actitud de la presidenta en el Congreso, para generar condiciones que permitan pedirle cierta comprensión, como reclamas vos, a los docentes. Yo creo que esa no es la mejor manera. Pero el problema en la educación no es los salarios de los docentes solamente. Ojalá fuera eso. Realmente se ha destinado muchos recursos. Pero la educación, el problema de la educación no es solamente un problema de plata, es además un problema de plata. Hay que capacitar, hay que definir bien cuáles son los programas, hay que ver la calidad de la enseñanza. Vos fíjate lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estábamos hace algunos años, no me acuerdo exactamente cuántos, disputando con la capital federal el primer y segundo lugar en términos de calidad educativa. Sí. ¿Sabés cómo estamos hoy? O hasta el año pasado por lo menos, 14, en el concierto de las provincias. Y los recursos que se han destinado han sido superiores. Y no es buena la educación. Y me preocupa que la sociedad sepa que no es buena la educación. Porque sin educación en términos colectivos y en términos individuales, sin educación de excelencia, estamos listos, estamos sonados. Y no sé si dentro de las prioridades de la sociedad está el tema de la educación. O si a pesar de que la sociedad eso, dice, ¿no? Que sí, es consecuente después. Porque, bueno, en fin, pero en fin hay que hacer algún esfuerzo. Me parece que como en cualquier orden de la vida, cuando vos tenés discrepancias con algún sector, la peor manera para encarar una solución a través del diálogo es maltratar. Y lo que dijo en el Congreso, yo estaba con una hernia de disco, no lo tuve que seguir por televisión, pero me parece que esas cosas no se hacen de esa manera, no se facilita después la discusión. Claro. Pero bueno. Otro tema del que te quería consultar, vos sabés que hay un conflicto institucional, se podría decir, ¿no? Entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el tema de los subtes. Me interesaba escuchar tu opinión. Eso, mira, es una cosa increíble. A uno le cuesta creer. Primero, esta discusión también se da en términos casi adolescentes y a través de los medios de comunicación, y uno se dirige al otro como si estuviera presente a través de la cámara. Bueno, pero en segundo lugar me preocupa mucho. Porque creo que la cuestión del traspaso, aunque es importante, ha pasado a ser secundaria, después de lo que dijo el jefe de gobierno. El jefe de gobierno ha dicho que como consecuencia de la desinversión, el servicio es peligroso y que él no quiere hacerse cargo de ese servicio porque no le aseguran que van a hacer las inversiones. Y no quiere ser cómplice de la prestación de un servicio que entraña un gran riesgo para los usuarios. Ahora, muy bien. Ahora, vos viajás en subte. No, sí. Los subtes están sucios, algunos están rotos. Está bien. Pero yo no veo un tema de inseguridad como el de ferrocarril, ¿no? Necesitamos saber, porque a ver, yo te quiero decir lo siguiente. Si vos decís eso, tenés que hacer algo más que decir eso. Tenés que decir concretamente qué hay que hacer con ese servicio. Suspenderlo total, parcialmente, cuál ramal. Claro. Por el otro lado, el gobierno
Lo único que discute respecto a Sulte es la cuestión del traspaso. ¿Y por qué no contesta acerca de la afirmación que ha hecho el jefe de gobierno en el sentido de que es riesgoso viajar en subte? Pero esto es lo que tiene que pasa a ser central. Ahora, yo estoy presentando para la auditoría, que haga una auditoría precisamente, la AGN, y me parece que a la Comisión de Transporte había que citar a todos los involucrados para ver cuál es cierta la posición que dice el jefe de gobierno o el silencio del gobierno que, por un lado, relativiza, pero también con el silencio, el que calla otorga, no sé. O sea, me decían en la empresa que cayó la cantidad de usuarios. La gente tiene miedo cuando vos decís que... Pero claro, mijo. Pero claro, ¿cómo no va a tener miedo? Vos fijate, vos sos padre de familia y tu chico anda en el susto y decís, mira lo que dijo este señor. Si es cierto, yo no tengo elementos, no puedo, ciudadano común, saber si lo que dice el jefe de gobierno es exactamente así. Si es así, si no es así, el gobierno debería decir, no es cierto esto. Vos sabés que se ha conformado un grupo que pide la estatización del transporte público. ¿Cuál es tu posición? Mira, vos sabés que yo creo que el progresismo, la centroizquierda, si vos querés, no se define por los instrumentos. Se define por dos valores fundamentales en función de los cuales quiere, bueno, organizar la sociedad. Y los instrumentos en determinadas épocas sirven, en otras no. No sé en este caso, pero dos valores fundamentales. Lograr que la gente viva con libertad y con igualdad. Sin igualdad es muy difícil que la libertad pueda efectivamente ser ejercida. A mí nadie me prohíbe ir a la escuela o ir a la universidad, pero no tengo los recursos, no lo puedo ejercer esa libertad. Entonces debe tratar de garantizar la organización de la sociedad, la libertad más las condiciones económicas para que esa libertad pueda ser ejercida. ¿Qué pasa con el transporte público? Si vos me decís a mí, yo soy partidario del Estado administrando el transporte público. Se pueden también encontrar alternativas mixtas, sociedad, el Estado con el sector privado, en algunos ramales o en algunas áreas que presta el sector privado, el otro público. Veremos cuáles son los mejores instrumentos. Lo que digo es que se agotó lo que estamos viviendo. Se agotó un sistema obsoleto de museo. Las piezas que circulan, el material de enseñamiento es más propio de un museo que de un servicio moderno. El descontrol absoluto del Estado, del concedente. Ya esto no sigue más. Aquí hay que empezar a discutir en serio qué es lo que hacemos. Ricardo. Nosotros dijimos durante la campaña también, pues es que yo escribí un libro con otros que escribían sobre distintos temas, energía. Sí. Y el capítulo mío era el capítulo político, pero en ese primer capítulo dediqué varias hojas al transporte ferrocarril, a la política de transporte, porque no hay una política de transporte en general en el país. Te iba a preguntar, cuando yo veo que hay una parte del partido que habla con el Frente Amplio Progresista y otra parte del partido que se acerca a Macri, digo, ¿no pierde identidad del partido cuando uno lee esa No hay nadie que se haya acercado al PRO, no hay nadie que se haya acercado. Declaraciones, pero no hubo un acercamiento. Él dice, y yo no coincido con él, que tenemos que tratar de reunirnos todos los que no somos oficialistas. Yo creo que... es una frase interesante para analizar. ¿Es necesario eso? No, pero además desde mi punto de vista es contraproducente y quisiera ver si él exactamente dice esto, porque a veces se traducen simplificando las declaraciones. Pero yo creo que dentro de lo que no es kirchnerismo, digamos, dentro de lo que no es oficialismo, hay fuerzas que piensan muy distinto. Yo, probablemente, con el PRO tengo una visión distinta acerca de lo que debería ser el Estado en la economía, de lo que debe ser la relación entre el Estado y el trabajo. Si ellos quieren votarnos a nosotros, bárbaro, pero nosotros encolumnarnos detrás de un proyecto como el que encarna el PRO, no, porque sería deshonesto. Esto no es la Unión Cívica Radical. Claro. ¿Y si te sentís más cerca como para formar una alianza electoral en su momento del Frente Amplio? Yo siempre he dicho, mira, yo en eso heredo la convicción de mi padre en el sentido de que los partidos que comparten su identidad no deben competir entre sí en una elección general, porque eso debilita a los sectores populares, y por varias razones, debilita a los sectores populares. Y dije incluso después de que no se pudo hacer ese acuerdo, que iba a seguir trabajando para reunir estas dos tradiciones políticas, pero claro, no depende solamente de mí, depende de los demás, y en el partido tampoco depende solamente de mí, depende de lo que digan los otros miembros del partido, pero nadie está hablando de políticas de alianza por ahora. Nosotros queremos ir al 2013, en principio con lista 3, UCR. Así que me parece que va a ser así. Vamos a ver. Ricardo, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Roberto. Muchísimas gracias. Volvemos en un minuto.